configurar una vida ciudadana, agenciar los problemas públicos, agenciar todos esos problemas. No está pidiendo una suplantación del Estado. Por eso es que no cabe en la cabeza de que esto sea organizado por parte de disidencias, del ELN. Por eso es que no cabe como un único elemento central de desestabilización, porque los jóvenes están pidiendo es un arreglo institucional en el que quepan la mayoría de los ciudadanos. Ya no estamos en sociedades, si bien hay una polarización muy marcada entre lo que es corazón grande y etcétera, y lo que no es ese espectro de población que ha sido muy bien generado, muy bien transado por calculadores políticos. Los jóvenes están pidiendo salirse de ese esquema, no están pidiendo entrar en ese esquema. Y eso lleva a otro elemento, y es que esa institucionalidad que piden los jóvenes están en el marco de algo que se ha llamado también una crisis de la representación política o de los modelos de representación política, que no es solamente colombiano, es mundial. En ese caso, ya esa figura de que el Estado y el gobierno fundamenta sus políticas a partir de lo que son la construcción de enemigos, ya no es real. O sea, ya el enemigo no se necesita. Y en Colombia tenemos una ausencia de enemigo muy grande con las FARC, que digamos que hace que cierto sector político de la población ya tenga un discurso vacío. Vimos que el pacto de el sí y el no en realidad se configuró en una tensión de quienes sí querían avanzar a la paz y quienes no querían perder ese enemigo, que era el sustento político de las transacciones políticas con los cuales conectaban con un sector de la población al que no representaban y que es tremendamente claro. Y lo digo así que no representan porque hay un elemento que llama mucho la atención y yo sé que es un tema para discutir con mi amigo Luis Adolfo, que nos conocemos hace mucho, y es que particularmente sucede algo. El odio de clases no viene de las clases más bajas, el odio de clases se multiplica en las clases más altas del país. En ese sentido, esas clases o esas élites, desde la perspectiva de Elías, necesitan la construcción de un enemigo que quedó vacío en el proceso de paz. Y eso no es una crítica, eso es algo importante que no se tuvo en cuenta en el proceso de paz. ¿Qué vamos a hacer con ese sector de la población que necesita de ese enemigo? En ese sentido, se viene otro elemento que es muy importante y son las políticas recicladas. El gobierno sigue reciclando políticas para atender los problemas del 2030 con soluciones de 1980. Y eso también se ve en los liderazgos que están detrás del gobierno y que están detrás de los sectores de partidos de oposición. Seguimos o siguen transando las ideas de un país anclado en lo que fue 10 años antes de la Constitución. Las reformas tributarias, la forma de conseguir recursos para el Estado, la forma de la política criminal, son políticas que llevan 50 años de atraso y que no hay situaciones novedosas. Se pregunta uno, ¿será que no hay escuelas de ciencias políticas en el país o en el extranjero que permitan reproducir nuevos modelos o nuevas formas de producir políticas al interior de la nación? Sí, sí los hay. ¿Es conveniente? Esa es otra discusión. ¿Los jóvenes están acelerando? Eso también es real, esos procesos. Y otro elemento que me parece muy importante para hablar es que hay varios elementos. Uno, la fortaleza del Estado se basa en la legitimidad y esa legitimidad se ha ido perdiendo. La legitimidad, cuando se pierde, Tilly, que es un historiador de las naciones, establece que cuando, cuando hay un pacto de reconciliación, se es más efectivo que cuando se genera una guerra para ganar la legitimidad. La legitimidad por medio de la guerra solamente reproduce señores de guerra, en los términos de nuestro investigador Gustavo Duncan, el profesor de la EAFID, profesor Costeño. Solamente se reproduce. Pero la legitimidad cuando se acuerda con elementos de reconocimiento de los actores genera procesos durables, que no dejan de ser dolorosos, pero que sí son durables para la construcción o reconstrucción del tejido político, ni siquiera social, político, porque aquí también hay un tema de una fractura profunda en esos esquemas de representación y en esos esquemas partidistas que digamos que han movilizado la construcción de la nación en el país. Yo creo que con esos tres, igual esto como va a Vale, haber más escenarios de discusión, vamos a poder profundizarlos más. con toda seguridad, William, estaremos volviendo sobre tus puntos de vista que sintetizas utilizando esas categorías así muy significativas, muy rigurosas que tienen las ciencias sociales y la ciencia política para entender todas estas dinámicas. Entonces,
invitamos a todas las personas que nos están acompañando para hacer una reflexión también sobre esto que William nos recuerda con el nombre de obscenidad democrática. Lo mismo sobre un tema que yo en particular creo hoy muy destacado para la discusión pública nacional, y es si los jóvenes apoyan o no apoyan la institucionalidad. Y un tercer tema que yo creo que valdría la pena que volviéramos sobre él luego, que es el tema de la legitimidad. ¿Cuáles son las decisiones legítimas? ¿Cuáles son las representaciones legítimas? Etcétera. Pero bien, yo creo que esos tres aportes que acabamos de escuchar dan pie seguramente para muchas otras reflexiones que con seguridad estaremos tratando de coordinar. Pregunto si ya el doctor Israel está con nosotros. Sí, doctor Oscar Arango, aquí ya estamos conectados. Bueno, qué importante poder contar con tu opinión en esta jornada. Quiero contarte que acabamos de escuchar las tres primeras intervenciones de nuestros panelistas invitados. Ya tú identificas. Y para no quitar tiempo de tu intervención, te cedo la palabra para que nos des tu interpretación de cómo observas la situación actual del país. Bueno, Oscar, con los buenos días unos 10 para minuticos. usted, con los buenos días para usted, Oscar, para todos los que están interviniendo en este importante foro, para los miembros de Círculo Virtuoso, para todos los que nos escuchan, pues te lo digo hoy como ciudadano, primero que todo, y también como secretario de gobierno del departamento. El panorama de hoy no es un panorama muy halagador. Estamos en una situación bastante compleja, eh, con muchas situaciones de alteración del orden público, con muchas situaciones que han generado incertidumbre. Digamos que de todos los sitios y de todo lo que se ha hablado durante mucho tiempo, nuestra época universitaria, también en la UTP, el tiempo como concejal de la ciudad de Pereira, como alcalde de la ciudad, no habíamos vivido unas manifestaciones por tanto tiempo con una, digamos, reincidencia en la convocatoria de cada una de las centrales. Y es mi opinión, en esta me aparto de mi cargo y lo veo como personalmente. Cada día que pasa después del 28 de abril, que he tenido la oportunidad de hacerle seguimiento y estar atento a los diálogos, a la concertación que nos ha manifestado muchas veces el señor gobernador que hay que hacer, veo cada vez perdón la palabra, una degradación más de muchas protestas hacia el vandalismo, hacia el ataque a bienes públicos como privados y a los comportamientos de los seres humanos que desafortunadamente participan en todas estas actividades, cada vez más agresivo, no solo verbal, sino físicamente. Anoche tuve la oportunidad de estar muy atento al desarrollo de el bloqueo que hay en la Romelia, y cuando tú ves, Oscar, y compañeros que están acá conocidos, que tú saqueas un centro de abastecimiento, un supermercado que hay allí, coges el aceite de cocina, lo riegas sobre la vía, cuando en esa vía van a transitar enfermeras, ciudadanos que van de Santa Rosa a Pereira o que van de Pereira a Santa Rosa, pues ya tú entenderás lo difícil que puede ser y eh, las complicaciones que eso puede tener. Entonces, Oscar, ¿me escuchas? Aló, aló. Sí, señor, te escuchamos. Te Bueno, agradecemos y
¿tienes posibilidad de encender la cámara para que podamos verte? Sí, ya voy. Entonces, ese tema, ¿qué me ha llevado a mí? A analizar esto de una manera, pues, muy preocupante como ciudadano, como pereirano, que ha vivido toda su vida aquí y veo el panorama para el país, lo veo, digamos, en una situación donde se está acudiendo menos al diálogo y más a las acciones para llamar la atención. Y las redes han jugado un papel aquí fundamental, tanto para promocionar noticias falsas, es lo que uno siente, como, digamos, para generar más incertidumbre, más pánico colectivo que, digamos, para orientar, porque son pocas las noticias que tú en las redes ves. Se les informa a los ciudadanos que por favor no transiten por esta vía que en este momento está interrumpida. No, le mandan a uno la imagen de algo en llamas, de un vidrio quebrado, de alguna cosa. Entonces, esas situaciones, Oscar, pienso que es el momento de que, por ejemplo, la sociedad en movimiento y todas estas organizaciones que son válidas, que han demostrado capacidad, pues sienten a la mesa a todos los actores para tratar de superar esta situación, que lo único que nos va a dejar al final, tengan la absoluta seguridad, es una grandes pérdidas. Dios no lo quiera, humanas y pérdidas económicas para todos los actores del sector público y privado. Bueno, al doctor Israel, muchas gracias por sus comentarios, su reflexión, que con toda seguridad dará pie a preguntas de quienes están vinculados en esta jornada de reflexión convocada por Sociedad en Movimiento y por el Sistema Universitario del Eje Cafetero. A nuestros panelistas les hemos enviado una segunda pregunta que creemos puede ser muy importante también para el futuro de la sociedad en movimiento. Y es la pregunta relacionada con qué rol, qué papel le asignaría a cada uno de ustedes a Sociedad en Movimiento, con todo lo que ella sabe hacer, con todo lo que ha hecho, con todas sus capacidades y su plataforma de trabajo para hacer parte de las soluciones de la crisis que vivimos. Entonces, quisiéramos trasladarle esa pregunta nuevamente a nuestro amigo Daniel Zapata. Por favor, Daniel, adelante. Claro que sí, Oscar. Bueno, después de escuchar como las respuestas que todos dimos a esta primera pregunta, creo que es notorio la necesidad de que un ente o una movilización como Sociedad en Movimiento desde la academia sea articuladora de estos átomos separados que hoy en día pueden ser los jóvenes y la ciudadanía, otro que puede ser el sector privado y otro que puede ser esta parte pública, ¿cierto? Porque definitivamente desde la perspectiva de cada uno son situaciones muy diferentes. Y si se da esa intermediación y si se da ese trabajo de llamar a la objetividad, podríamos pasar de esa obscenidad democrática que mencionaba William a unos primeros pasos que nos ayuden a fortalecer nuestra democracia. Porque finalmente lo que estamos viendo desde todas las perspectivas es una democracia muy debilitada, en la que no hay un diálogo, en la que no hay una capacidad de control sobre nuestras instituciones para exigir que cumplan con sus labores misionales, para poner un alto a estos discursos pues que confunden y que desinforman y que muchas veces provienen desde las mismas autoridades, y que las personas no encuentren más medios porque ya los han agotado casi todos, ¿cierto? Y terminen recurriendo pues a hablar con el diálogo que de pronto institucionalmente les han hablado durante años, ¿cierto? El de la indiferencia, el de la violencia, el del abandono.
para que entendamos por qué debemos hablar y construir y cultivar como tolerancia y paz desde quienes tienen como el poder y la responsabilidad. Estamos poniendo en una balanza lo que un ciudadano desesperado está haciendo cuando ya no tiene nada más para perder, ¿cierto? Con la misma situación que de pronto nuestra fuerza pública o nuestros gobernantes están actuando. Y yo ahí pregunto, ¿por qué esperamos y le exigimos más a la ciudadanía desatendida que a las instituciones y a las personas que hemos elegido para que nos cuiden y nos gobiernen? Y eso se lo digo muchas veces a las personas que son tan pro defensa de la fuerza pública. Es que cuando exigimos que la fuerza pública y que los gobernantes cumplan un rol sensato en esta situación, no les estamos pidiendo que dejen de hacerlo ni que sean permisivos, sino que entiendan su responsabilidad. Y creo que con hechos y con cifras, la academia y una movilización como sociedad en movimiento lo puede hacer, para también cumplir algo de lo que decía Luis Adolfo, y es de verdad desestigmatizar la movilización, porque es que es muy duro sentarnos pensémoslo a nivel personal, es completamente difícil solucionar una diferencia con una persona que no baja de denigrarnos con adjetivos calificativos, porque uno dice, pues yo qué voy a hablar con esta persona si me sigue minimizando. Lo mismo está pasando con la movilización, ¿cierto? Y asimismo vamos a poder desescalar la violencia. Es que no podemos escuchar a nuestros gobiernos nacionales y locales de mencionar que la protesta está degradada por lo que está haciendo la ciudadanía. Yo ahí pues difiero completamente con el secretario de gobierno y lo que acaba de decir. Entonces la protesta está degradada por cómo se está manifestando la gente, o la protesta está degradada porque no tenemos una democracia fortalecida que pueda usar la fuerza pública para minimizar los desmanes sin violar los derechos humanos. Porque es que toda esa fuerza pública y toda esa rigurosidad que se ha implementado, tampoco nos han dicho, logramos capturar a 3 personas que estaban siendo los incendiarios de las movilizaciones y por eso al día siguiente fue menos grave. No, las cifras que están saliendo es matamos a tantos. Bueno, ni siquiera de pronto como con ese nivel de responsabilidad. Murieron porque están heridas tales personas. Y esa información fue una de las solicitudes que se hizo en la mesa de ayer, ¿cierto? ¿Cuándo las instituciones van a reconocer las cifras oficiales de derechos humanos? Porque es que a nivel nacional, departamental y local las estamos desconociendo. Menos mal tenemos medios periodísticos independientes que han hecho este recuento y comités autónomos de derechos humanos que le están haciendo seguimiento a los casos, que son demasiado graves. En 20 días de movilización duplicamos, hasta triplicamos lo que pasó en Estados Unidos en 2 meses, lo que pasó en Chile en 4, lo que pasó en Hong Kong en 2 años. O sea, las movilizaciones de Hong Kong han sido de 2 años y estamos hablando que eran movilizaciones contra un régimen totalmente, ¿cierto? Lo que era Hong Kong con China, y son 2 muertos en total. Las desapariciones acá ya están pasando los 500, pero somos un país tan acostumbrado a la violencia, al conflicto, que esto no nos escandaliza. Y creo que si esas cifras son así de alarmantes, eso no es responsabilidad ni de las personas que queremos catalogar de vándalos ni de violentos, eso es responsabilidad de nuestras instituciones que son tan frágiles, están tan permeadas en cuidar el poder, que no han mirado la situación con la objetividad y la sensatez que se requiere. Entonces, ese sería lo mío, el llamado a la sensatez por parte de las instituciones, sin tener que calificar. Es que un gobernante diga, 10 policías incumplieron en esto y esto y esto y vamos a tomar las medidas, no lo hace menos gobernante. Al contrario, genera confianza y credibilidad en las personas. Hoy en día no estamos en un momento para creer ciegamente ni en liderazgos, ni en instituciones, ni en partidos, ¿cierto? De ningún tipo. Y mientras esas instituciones, esas entidades, esos partidos sigan cubriendo ciegamente a sus personas, pues van a perder credibilidad. Porque es que reconocer un error no los hace más malos, al contrario, nos da la confianza de saber el día que otra persona cometa una falta, se equivoque al interior de esa misma institución se va a encargar de buscarle una solución. Y eso no está pasando de esa manera. Seguimos hablando de manzanas podridas aisladas, seguimos hablando, no, cuando la degradación es mucho más grande, es ya institucional. Y cuando las personas no creemos en estos medios, ¿cierto?
Entonces, no estamos, como lo mencionaba, no sé si William o Luis Adolfo, no estamos haciendo solicitudes y no hay reclamos anárquicos de abolir lo que existe. No, queremos es que las entidades funcionen como deben ser, que cumplan sus labores misionales, que tengan la sensatez para darle solución a sus problemáticas y que puedan reconocer los errores al interior, óigase bien, generados por personas, no por la misma institución. Pero si una institución, si una entidad se encarga de cubrir sistemáticamente los errores de personas, pues ya la institución pierde total confianza y credibilidad. Eso diría yo que es ese llamado a la sensatez, ese diálogo de poner todas las cifras y los datos sobre la mesa, de poder decir en escalas que de verdad es más grave y en qué debemos centrarnos, pues es lo que puede hacer la academia, para que el resto de la ciudadanía que ha estado apática o desinformada participe y también le exija a quienes debe hacerlo, pues que cumplan su labor, para que el sector privado deje de estigmatizar y se sienta como algo aparte y deje de entender esto solo desde las variables económicas que sabemos son muy importantes, pero cuando estamos hablando de vidas, pues es muy duro poner esa conversación en el mismo plano. Y finalmente que se den estos diálogos con garantías, que sean respetados, que sean participativos, que sean diversos, para que ninguno de nosotros nos estemos proclamando voceros de ningún grupo. Porque es que así como pasa a nivel nacional, que se deben dar diálogos y hay necesidades regionales y específicos, superlocales, si vamos a ver acá lo que los muchachos de las primeras líneas, en la Romelia, en el viaducto, en Corales, de pronto están demandando, va a ser diferente. Porque es que tenemos que llevar esto al enfoque casi que territorial y a cada uno de los grupos para saber cuáles son esas demandas tan abiertas y tan plurales que existen en la sociedad y que por lo cual no se ven tan atendidas en pliegos generales, ¿cierto? Y que no es tan fácil hacer un acuerdo con un grupo y esperar que todo retorne a la normalidad, no, porque la gente está buscando ser escuchada con garantías y con respeto. Y creo que quienes tienen todavía esa confianza, esa credibilidad para hacerlo, podría ser verdaderamente la academia. Muchas gracias. Muy bien. Luego de esta reflexión que nos acaba de compartir Daniel sobre la posibilidad de que Sociedad en Movimiento sea un espacio donde se puedan articular esos átomos que él denomina, los actores, los participantes, etcétera. Luego de escuchar su reflexión sobre lo importante que es hoy en día para la sociedad en movimiento ayudar a evitar la estigmatización, contribuir con la sensatez con la que todos nosotros, nuestras instituciones, nuestras entidades, etcétera, debe trabajar para generar confianza ciudadana. Y por último, esa invitación a que Sociedad en Movimiento también sea partícipe de los diálogos y de la generación de diálogos con garantías. Bueno, ese es un primer aporte. Espero que los amigos y las personas que están vinculadas los tengan en cuenta para sus respectivas preguntas. Vamos a trasladarle la misma inquietud a Luis Adolfo. ¿Cómo ves tú, Luis Adolfo? ¿Cuál podría llegar a ser el rol de Sociedad en Movimiento en esta coyuntura? El rol es clave, Oscar, colegas, amigos, el rol es central. Yo vería al menos 5 temas puntuales que se podrían abordar en el marco de esta apuesta de ciudad. La primera es reconocer la complejidad del conflicto. Se necesita reconocer lo complejo del panorama actual y en esa dirección justamente la academia siempre hace las preguntas incómodas. La academia no tiene por qué ser condescendiente con la sociedad, con el Estado, con el gobierno, con el sindicato, con los partidos de derecha, de izquierda. La academia incomoda porque pregunta, porque cuestiona. La filosofía justamente perfila ese horizonte de análisis. Y en esa medida, reconocer la complejidad del conflicto nos lleva a señalar en primera instancia que la reforma tributaria fue simplemente la punta del iceberg. En una medida mucho más compleja estaría detrás de lo que implicaría la acción social del día de hoy en Colombia. Esta complejidad señalaría reconocer como el Estado colombiano a nivel histórico, si uno mira nuestra historia del conflicto armado a nivel nacional y reconoce como en esta historia larga del conflicto, al menos 15 gobiernos tomaron la decisión de declarar la guerra a las guerrillas.
esta pauta violenta presente en la historia de Colombia, parte de nuestra historia, ha estado marcada por esta opción de la violencia, digamos, para contrarrestar acciones políticas, militares de carácter local o nacional. Y la conclusión en Colombia, una de las conclusiones de nuestra larga historia, es que esa vía militar, esa vía de confrontación, evidenció ser un fracaso. La opción violenta, la opción que militariza, que confronta, que desconoce o que esencializa, radicaliza las posiciones, profundiza la crisis, no permite avanzar hacia salidas negociadas a los conflictos actuales. En esa medida, reconocer la complejidad del conflicto implica reconocer la mirada del otro que es distinto a mí, distante, ajeno. Reconocer en primera línea un actor que tiene reivindicaciones que tienen que ser transitadas, reconocidas y escuchadas. Claro, también le corresponde a primera línea, en cada una de sus versiones locales, plantear demandas puntuales y posibles, para no hacer de esto un círculo de peticiones que el Estado no pueda garantizar. En esa medida, el primer reto, Sociedad en Movimiento, es reconocer la complejidad de la crisis. En segunda instancia, me parece que es clave construir espacios territoriales de negociación. Se requiere una negociación local. Yo creo que el Estado colombiano tiene una apuesta, y en esa medida, cuando hablábamos hace un rato de las capas sociales del conflicto, hay una capa social que tiene que ver con la acción de los sindicatos, que tiene 6 puntos. Pero habría otra capa distinta a esa, ya lo dijimos al comienzo de la intervención, que tiene que ver con otras acciones colectivas que se tienen que organizar para puntualizar demandas concretas. Construir espacios territoriales de negociación es una salida posible que Sociedad en Movimiento podría liderar. ¿Cuál es la agenda local que podemos construir? ¿Cómo desde el Estado, por un lado, y el gobierno, en cabeza de los entes locales y regionales, constituye primero un espacio de reconocimiento del otro? Lo reconozco, lo valido y como tal, como actor social, digamos que tiene una incidencia política concreta, escucho las demandas y lo que en la historia reciente de Colombia ha quedado pendiente por resolver, el Estado lo tiene y el gobierno actual lo tiene que escuchar para poderlo, digamos, tramitar de forma negociada. Tercer tarea de Sociedad en Movimiento es convocar a la sociedad civil no marchante. Yo creo que es clave reconocer también en esta tensión el papel de empresarios, políticos, sectores que no están con la movilización. Sociedad en Movimiento también tiene que convocar actores que están por fuera de las movilizaciones, porque también esa lectura, solo entendiendo que todos ponen, y todos ponen es la economía, todos ponen son empresarios, el sector público y privado, el Estado colombiano, el gobierno colombiano, sus distintas instancias deben colocar la sociedad civil, sindicatos, partidos. Sociedad en Movimiento debe convocar a una multiplicidad de actores para poder reconocer esta diversidad de intereses que están hoy en juego en Colombia. Un cuarto aspecto que es fundamental para poder avanzar y es desescalar el conflicto actual. Y se desescala desde el discurso y desde la acción. Se desescala cuando yo reconozco la mirada del otro, cuando dejo de esencializarlo como vándalo, delincuente, desviado, anómalo, cuando le doy el lugar que tiene como un actor social que está exigiendo una serie de medidas de reparación históricas. Se debe desescalar el conflicto y la tensión social en la palabra y en la acción. Y yo creo que la experiencia de Santa Rosa ha sido una experiencia, entre otras ciudades de Colombia, muy valiosas. Es posible escuchar, tramitar, reivindicar derechos en el marco de la salida negociada a los conflictos. Santa Rosa representa un ejemplo de acciones políticas negociadas, no de confrontación, que implican otro tratamiento de la tensión social. Y por último, el papel de construir pactos por la vida, por la legalidad y por la inclusión. Creo que el pacto por la vida debe ser la prioridad. Yo creo que al hacer el balance de los 15 días de las movilizaciones, el balance debe centrarse en primera instancia en reconocer lo que hemos perdido. Se ha perdido en esencia, en Pereira, 2 vidas, en la Virginia, 1 vida que deben ser reivindicadas. Creo que la garantía de derechos, el respeto a la vida y la primacía de este derecho debe ser un tema central de la agenda para poder dejar de contar un poco el balance material de pérdidas, que es fundamental, que la sociedad tiene que, digamos, confrontar, cuestionar, debatir, pero creo que el balance
debe ser priorizando el derecho a la vida, el respeto a la misma, y también reivindicando el derecho a la propiedad privada, a la acción pública, a la acción política, de los que no están a favor de las marchas hoy en Colombia, pero con esa prioridad, la vida por encima de todo, la legalidad por encima de todo, la inclusión por encima de todo. Creo que esta creación de pactos por la vida, la legalidad y la inclusión debe ser parte de la agenda del Estado colombiano hacia la transición. Si la paz no fue el pacto social que transformó a la sociedad colombiana, que sea esta compleja coyuntura, esta compleja situación que hoy vivimos en Colombia, la oportunidad de construir pactos que reivindiquen 3 valores que la sociedad colombiana necesita colocar en el centro del debate: la vida, la legalidad y la inclusión. Y creo que en esa medida podemos transitar hacia una sociedad que desescala la violencia y le ofrece a gran cantidad de sectores sociales que se han sentido ajenos o excluidos la posibilidad de la escucha, el reconocimiento y garantía de derechos que ahora se reclaman con tanta vehemencia en el país. Adolfo, como siempre contigo, tus reflexiones tan profundas, tan significativas. Entonces, es un llamado a que reconozcamos la complejidad, a que desde Sociedad en Movimiento busquemos y tratemos de encontrar cómo conseguir conversaciones con esto que denominamos ya en Colombia, no sé si esto será traído de otro país, pero aquí se ha dado en denominar ahora la primera línea, para conversar con ellos también. Fundamental, algo que ya creo que ha ido teniendo eco, y es de los espacios locales de negociación, cómo Sociedad en Movimiento puede y debe hacer parte integrante de esos espacios locales de conversaciones, de negociaciones. Luego, convocar, una cosa que creo que es muy importante, a los no marchantes, que son también obviamente ciudadanos, ciudadanas. Sociedad de Movimiento debe cumplir un papel ayudando a desescalar el discurso, ayudando a desescalar todos los días acciones violentas y finalmente ayudar a reivindicar cómo podemos vivir en una sociedad en donde los derechos humanos realmente se respetan, se valoran, con ese pacto que tú dices, pacto por la vida, la legalidad y la inclusión. Muy bien. Ahí nos dejas pues una agenda completa, una agenda completa. Voy a cederle la palabra a nuestro profesor William, quien tiene la palabra. Bien, profesor, muchas gracias. Yo creo que ya lo que está haciendo Sociedad en Movimiento es una muestra de el potencial que tiene. Tenemos acá a un secretario de gobierno departamental que tiene una alta influencia en el manejo de la situación, o por lo menos que lo ha ocupado, sabemos, gracias a no solamente a su voluntad, sino también al ejercicio de su cargo, a tener que vivir esa situación y a estar en medio de la situación como todos los colombianos. Nosotros también como profesores, como líderes de opinión, como líderes de procesos, también estamos inmiscuidos, pero en este caso tener esa representación oficial y tenerla acá dialogando con nosotros ya es una muestra del potencial que tiene Sociedad en Movimiento para esto. Y digo dialogando no porque Israel sea no dialogante, sino porque yo sé que de todas maneras, cuando uno está metido en un problema, o por lo menos cuando uno analiza un problema, uno analiza el problema desde diferentes perspectivas. Si uno está muy metido, a lo mejor no puede observar otros elementos que desde afuera sí se están pudiendo ver, o desde arriba. Y una manera de apoyar no es encerrar más al secretario o a la gobernación o a las personas que en estos momentos tienen la responsabilidad constitucional de manejar desde las herramientas constitucionales y el marco legal colombiano manejar la situación, sino que es ofrecer una mirada como, hey, espérate, eso es un apoyo.
mira que aquí se están viendo cosas de otra manera que tal vez desde adentro no se puede ver con las presiones propias del problema, así como nosotros no podemos ver lo interior que en estos momentos otros actores sí están pudiendo ver y que nosotros podemos compartir y entender y comprender gracias al, en este caso, diálogo del secretario de gobierno. Entonces, por ahí va mi intervención. ¿Qué hace Sociedad en Movimiento? Sociedad en Movimiento, y ya lo dijo Daniel, ya lo dijo el profesor Luis, tiene algo, un capital que quizás no tienen otras instituciones formales, y es la confianza. En esos momentos, cuando todos giran alrededor de la desconfianza, ese es el patrimonio acumulado que cualquier institución puede tener que resulta hoy más valioso. Es el petróleo, el agua del momento, es la confianza. Y ese activo que tiene Sociedad en Movimiento puede movilizarse a partir de los actores. No solamente quienes conocen a Sociedad en Movimiento, sino que quienes desde la construcción de ciudad entienden la importancia que tiene Sociedad en Movimiento o cualquier institución, porque no voy a decir que la primera línea en estos momentos confía en Sociedad en Movimiento porque es la academia, no necesariamente, pero sí puede confiar en Sociedad en Movimiento en el momento en que la Sociedad en Movimiento aglomere otros sectores que primera línea, por ejemplo, como lo puse de ejemplo, sí pueda tener confianza, y que gremios en esos momentos que también deberían estar, que pueden estar en estos diálogos, también tengan elementos para confiar. Sociedad en Movimiento, si bien no acumula toda la confianza de todos los actores, sí tiene unas buenas conexiones para acumular actores en los que la confianza del actor en confrontación, en enfrentamiento, pueda confiar. Doy un ejemplo. Sociedad en Movimiento seguramente puede apoyarse a la Iglesia Católica, que yo creo que en este caso, en un país con una expresión de fe tan grande que no se puede desconocer, es un sector importante que ha demostrado en distintos elementos, como el proceso de paz y otros, despolitizarse y centrarse en una escala de valores humanos por las cuales la mayoría de los colombianos fuimos criados, sea profesemos o no, o tengamos nuestras diferencias. Pero se vuelven un garante en el sentido de que puede acompañar esos procesos como veedor, y Sociedad en Movimiento puede acercarlo, por ejemplo. Pero también en el caso de los gremios hay otros actores políticos, otros líderes que quizás pueden acompañar a mediar y menguar posiciones radicales, comunicados escritos, bueno, no sé, todas las situaciones que generen confianza. Miren, en términos de la teoría política, es muy claro que existe una confianza entre el ciudadano y entre el Estado. Es muy clara. Nosotros acá podemos hablar qué tanto confiamos en distintas instancias del Estado. Pero no es tan claro el estudio cuando la confianza viene desde el Estado hacia la institución. Uno podría hacer una broma, ¿cómo así? ¿Es que tu Estado no confía en ti? ¿Es que tu Estado cuando tiene sentimientos? Estado malo, Estado represor, Estado enojado. El Estado no se enoja, el Estado no se pone contento. Pero los funcionarios que encarnan al Estado, que son la materialización, la corporalización del Estado, sí desconfían de la gente. Y ahí hay un tema que no se ha estudiado, y ahí hay un tema que hay que analizar. Cuando el Estado, sus funcionarios, desconfían de ciertos sectores poblacionales. Y hay que trabajarlo. Yo creo que Sociedad en Movimiento puede llamar la atención, por lo menos, en un ejercicio local y decir, vea, hagamos un mea culpa, vaya y piense, señor secretario de gobierno, perdón, lo puse de ejemplo porque está acá, pero podría ser señor secretario de infraestructura, señor gobernador, piense también que esa relación de confianza se debe materializar desde esa perspectiva. Se debe materializar desde su rol, se debe materializar desde todo el colegiado, todo el cuerpo orgánico que representa el gobierno del departamento de Risaralda, del municipio de Pereira, de los municipios del área metropolitana, del país, hacia ciertos sectores de la población. Que el descamisado no sea objeto de desconfianza por estar descamisado andando en las calles del centro de la ciudad o en cualquier parte, cercano al Palacio del Líbano, en la Plaza de Bolívar de Bogotá. No, que el descamisado no sea objeto de desconfianza porque está sentado en una plaza pública tomando lo que esté tomando, ¿cierto? Eso también hay que reflexionarlo. Yo creo que Sociedad en Movimiento da aportes. Básicamente en 4 elementos, además del que acabo de decir, donde se puede aprovechar el capital de confianza que ha generado Sociedad en Movimiento. Y es en la comprensión de la realidad.
La comprensión de la realidad por mucho tiempo, y hablo desde la desconfianza, ya que me dieron el chance de hablarlo, por parte de los entes del gobierno, está en que la mayoría de estudios que se hacen sobre el territorio y sobre la forma de gobernarnos es una crítica al modelo de gobierno o es una crítica al gobierno de turno o al plan de desarrollo de turno. Cuando se analizan las cifras de la violencia, cuando se dicen aquí están las ollas y las ollas no están siendo intervenidas por las autoridades las que deben ser, aquí están las rutas de narcotráfico de Pereira, aquí por aquí se movilizan, estos son los corredores por los que se movilizan el ELN, esos son los corredores donde están los paramilitares, no es una crítica decir no lo está haciendo, es una posibilidad de decir, vea, esa información está, utilícela. Esa información, por más de 30 años, el Observatorio de la UTP ha recolectado información que no se moviliza, que no deja de ser anecdótica y que no deja de ser de motivos de aplausos cuando el investigador va al extranjero y dicen, qué investigación tan tesa, pero que nos lleva a construcciones políticas que permitan movilizar un poco la realidad que se ha estudiado. También esas soluciones políticas esas soluciones técnicas necesitan de respaldos políticos, en los que, sin importar el cálculo político, se pone por encima el resultado que se puede alcanzar en cuanto al mejoramiento de calidad de vida de la mayor cantidad de risaraldenses, no de grupos privilegiados, de la mayor cantidad de risaraldenses. También está la configuración de las memorias y el respeto por las mismas, ¿cierto? Cuando los muchachos conquistan, de la primera línea, conquistan el viaducto, están conquistando un ícono en el corazón, están en el corazón de la ciudad por primera vez en muchos años. Por primera vez, pregunten en esos muchachos si han ido a un centro comercial a compartir, a comer helado en Popsi, si han ido al estadio, sí, seguramente, pero si han ido a la Plaza de Bolívar, si han tirado maíz a las palomas de la Plaza de Bolívar. No, no, esos espacios son para otros ciudadanos. Resulta que cuando conquistan el viaducto, conquistan un espacio de la ciudad, y un espacio de la ciudad que es icónico, es el corazón de nuestra ciudad. Es uno de los íconos más importantes de nuestra ciudad. Entonces, cuando lo tienen, cuando acceden, entonces ya nos sentimos también de una manera, nos sentimos en la desconfianza de la inseguridad, y eso hay que transformarlo. También, y creo que es muy importante, Sociedad en Movimiento, en un colectivo que reflexione sobre ese espacio, sobre el derecho de los otros de la ciudad, y no porque yo les dé el derecho, sino porque pues lo tenemos. Por fortuna, la ciudadanía ya está definida, debatida, conceptualizada, e incluso tiene una representación gráfica que viene en una cédula que hoy la pueden conseguir también por el celular en una cédula digital. Es un derecho. No hay que negociarlo. Es un derecho. Espacios políticos para los jóvenes, pero no desde la perspectiva de que venga, hagamos escuelas de liderazgo. No, aquí nos vemos y seguramente quienes les interesa la vida política saben y en la cabeza saben que dentro de 10 años las reglas de juego van a cambiar demasiado. Ya en Chile lo estamos viendo. Chile nos están mostrando un espejo para Latinoamérica, lo que va a ser los nuevos modelos de representatividad. Nosotros no podemos iniciar hoy ese tránsito para que nuevos liderazgos surjan en el país y no tengamos jóvenes de 50 años siendo los jóvenes de los partidos de 50 años, sino que esos jóvenes construyan esos escenarios. Y los construyan también de una manera que entremos todos, no puede ser tampoco excluidos, por supuesto. Y por último, el acompañamiento y protección es importante. O sea, si yo dije ahorita que la institucionalidad era importante y los jóvenes perseguían la institucionalidad más que acabar con la institución, es decir, yo no digo que vayan a ser burócratas, tecnócratas o cualquier otra conceptualización o rol, sino que ellos buscan estar dentro de los beneficios que también representa la legalidad. También pienso que es muy importante protegerlos como un activo. Como un activo, como debe ser un bebé que nace para una nación, como debe ser la escuela para la reproducción de la nación, como debe ser el activo de contingentes de cerebros, de doctores que crean nuestras universidades, también a todos los jóvenes, cualquier vida, como dice Luis, incluso hoy que toman un protagonismo político, darles las garantías de que los protegemos. No estoy diciendo alcahuetear, si todos tienen un hijo, una cosa es proteger un hijo, otra cosa es acolitar berrinches. No estoy diciendo en ese escenario, sino proteger, dar la sensación real de proteger, no una retórica. No, sí, son muy importantes, los escuchamos, que a pesar de la pandemia, que eso es un discurso también aberrante, que se relaciona pues con ese sentido, que se minimice
infantilice la acción política que están desarrollando esos jóvenes de primera línea, a decir que estaban estresados, a decir que era pandemia, a decir que no tenían otros escenarios. No se debe infantilizar. Y se debe proteger, y proteger como una contundencia de Estado, así como decimos que hay vándalos y que contundentemente tenemos que pedir que el Comité del Paro sancione los bloqueos. También tenemos que contundentemente decir que tenemos que, como sociedad, proteger a todos esos individuos que hoy se están movilizando y se están manifestando. Muy bien. Finalmente, ahí yo creo, y eso también genera toda una agenda. Muchas gracias. A ti. Porque con esto que nos acabas de plantear, pues cada vez comprendemos mejor que efectivamente Sociedad en Movimiento hoy tiene mucho, pero mucho por hacer. Lo mismo que la Universidad Tecnológica, el resto de universidades y todas las instituciones que hacen parte de Sociedad en Movimiento. Destaco la importancia de ayudar a generar confianza. Yo creo que, espero no equivocarme, creo que en Risaralda los ciudadanos confían en Sociedad en Movimiento. Esta invitación que nos haces a que Sociedad en Movimiento interactúe, no diría yo con la Iglesia Católica, no, con las iglesias que hacen parte del departamento. Una convocatoria a comprender la realidad, pero sobre todo a hacer buen uso de la información sobre estos temas que está discutiendo el país hoy. La configuración de las memorias, eso que tú llamas configuración de las memorias. Ayudar a defender los derechos de la ciudad y de los ciudadanos. Ayudar a la conformación de espacios políticos bien entendidos para los jóvenes. Y por último, este tema que nos invitas a que Sociedad en Movimiento también ayude al acompañamiento y a la protección de nuestros jóvenes, en un sentido también muy riguroso. Doctor Israel Londoño, usted acaba de escuchar estas tres versiones de lo que puede llegar a ser Sociedad en Movimiento, de lo que debería ser. En su opinión, usted que conoce Sociedad en Movimiento hace ya bastantes años, ¿qué le diría a quienes nos están escuchando, nos están viendo? Bueno, doctor Oscar, de acuerdo a lo que uno ha escuchado y lo que ha podido percibir de los comentarios de las personas que están interviniendo en esta actividad programada por Sociedad en Movimiento, mire, aquí no se trata de que no haya reconocimiento o haya reconocimiento. Yo creo que lo más difícil, y lo digo con todo respeto, cuando hablamos de todos los actores, es lo que yo dije al principio, y no estoy diciendo nada que se venga, digamos, que sea susceptible a cualquier otra persona. Se ha degradado la protesta. La protesta era una cuando sale el sindicato, cuando salen los estudiantes de la universidad, cuando salen los empleados, sale mucha gente, y hasta las 5 de la tarde hacen expresión cultural de la protesta, hacen arengas, y otra es la protesta ya en horas de la noche, ya el vandalismo, ya lo que hacen directamente, y yo creo que no, eso no es reconocimiento. El problema es que no hay con quién dialogar. Mire, doctor, en este momento está bloqueada la vía a Santa Rosa. Nadie puede pasar. La gente que viene a pie desde Santa Rosa tiene que movilizarse más de medio kilómetro. Y esa puede ser la mamá de un profesor de la tecnológica, puede ser la hermanita de un estudiante, puede ser cualquier persona. Entonces a la gente le están prohibiendo que se movilice, están encerrados.
O sea, 40 o 50 o 30 personas tienen encerrada una ciudad de 180.000 habitantes como es Dos Quebradas y no dejan que una ciudad como Pereira de 450.000 habitantes tenga comercio con Caldas y con Antioquia, con los que van por allá, por esa zona. Entonces, yo digo que sociedad en movimiento, lo primero que hay que hacer es identificar con quién se habla, con quién se hace interlocución, diálogo, con quién se puede plantear cuáles son las expectativas que tiene. O es que realmente estamos en una anarquía donde lo único que se busca es que la gente pues se reviente, que la gente trate de buscar la salida por sus propios medios. Eso es lo más triste que se puede en una sociedad, porque cuando se acaba la capacidad de diálogo, no se identifica con quién se va a hablar, pues entonces queda usted sometido simplemente a una anarquía de ambas partes. Yo creo que Sociedad en Movimiento, con la experiencia que se tiene, con el liderazgo que ha tenido la Universidad Tecnológica, lo primero es identificar quiénes se pueden sentar a dialogar. Y discúlpeme que me alargue un poco en este tema. Yo ayer estuve, vuelvo y le digo, 8 horas sentado con los representantes de los transportadores. Allí habían transportadores de toda parte del eje cafetero, los que tenían obstaculizado la subida a la línea, los que tenían obstaculizado el tema de la subida hacia Santa Rosa de Cabal. Y en un momento a las 5 de la tarde, el vocero de ellos de Bogotá, un señor de apellido Quiroga, dijo que no había ninguna regla. Y se fueron. Y 2 horas después mandan un boletín de prensa donde dicen, llegaron unos encapuchados, ya no hay con quién dialogar y nosotros nos retiramos. Y en este momento, desde que eso pasó, llevamos 12 horas esperando saber con quién dialogar. Entonces, no es porque yo sea el secretario de gobierno, mire, yo mañana ya no puedo ser secretario de gobierno, puede ser cualquiera persona. Es qué queda para la sociedad, qué mensaje queda para la sociedad. Y créanme, en eso estamos perdiendo todos los actores sociales, los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto no se trata de nada diferente, sino que estamos llegando a una anarquía donde no hay con quién dialogar, no hay quien tome decisiones. Hoy las decisiones las están tomando 4 muchachos de un barrio popular de Pereira que se quitan la camisa, se la ponen en el rostro y salen a decir que están protestando. Hoy la interlocución la están tomando 20 o 30, 40 personas que se ponen capucha, pero tampoco hay con quién hablar. Entonces, créame que en esa posición, nosotros que la instrucción del gobernador ha sido dialoguen, busquemos el diálogo. Mire, el alcalde de Santa Rosa, Rodrigo Toro, estuvo con nosotros ayer y él mismo se ha puesto y ha mandado mensajes, yo no acepto la fuerza, pero no tenemos ninguna solución. Entonces, ese tipo de situaciones hace que esto escale a un nivel que luego nadie es capaz de controlar. Y allá es donde no quisiéramos estar. Y obviamente, lo digo, Oscar, qué bueno que hubieran personas o entidades como la Sociedad de Movimiento que nos dijeran de una vez por todas, vea, son con estas personas que hay que dialogar. Y ya la voluntad sigue siendo la misma del gobierno departamental y sé que la tienen los gobiernos municipales, pero esto tiene que tener unos tiempos, porque de lo contrario, créanme que, vuelvo y lo digo, los afectados será toda una sociedad y no hay con quién dialogar. Ese es el problema hoy. El paro de camioneros lo están haciendo los quienes representan el 15% de todos los camioneros en el país y solo está en esta parte. En la costa no hay paro de camioneros, en Antioquia no hay paro de camioneros, solo tenemos paro de camioneros aquí en el occidente del país. Entonces yo, la verdad, en eso sumado como cualquier ciudadano, estoy sumamente preocupado con lo que se está presentando y desafortunadamente no avisoramos una respuesta de los actores a corto tiempo. Bueno, esta es la reflexión que nos comparte el doctor Israel Londoño, nuestro secretario de Gobierno del departamento de Risaralda, invitando a Sociedad en Movimiento a contribuir a que se puedan identificar actores con los cuales se pueda dialogar por todo lo que nos acaba de explicar. Completamos así la segunda ronda con las 2 preguntas.
Y enseguida vamos a utilizar unos minutos para transmitir a nuestros ponentes algunas de las preguntas que se han hecho llegar al chat. Aquí encuentro una primera que va dirigida al doctor Israel. Doctor Israel, preguntan, ¿a qué acuerdo se llegó con la Comisión de Paz del Congreso en la reunión realizada el día de ayer en la Asamblea Departamental? Doctor Oscar, yo no tengo la respuesta a esa pregunta porque nosotros estábamos reunidos con los camioneros en la sala de juntas de la gobernación y en la asamblea departamental fue la reunión de la Comisión de Paz, donde estuvo el gobernador un rato y luego sé que estuvo el alcalde de Santa Rosa y el alcalde de Pereira, pero no sé la conclusión. La verdad no podía decirle porque no participé en esa reunión. Bueno, segundo, pregunta, creo que esta también usted podría ayudarnos a dar alguna información al respecto, aun cuando no va dirigida específicamente a usted. Dice, ¿tienen algún resultado frente a los asesinatos de los dirigentes asesinados? ¿Me escucha, Doc? Sí, señor. Nosotros lo que conocemos es que en cuanto a la muerte del estudiante universitario Lucas Villa y a la muerte de un muchacho que era vigilante de una empresa de vigilancia privada, que son las dos personas que se habla de esas muertes, la del estudiante Lucas Villa está en investigación por parte de la policía y el departamento de análisis de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación. Y sé que han avanzado muy positivamente en buscar los determinantes de esa situación lamentable. Y en cuanto al vigilante de la empresa de seguridad privada, que es un joven que algunos dicen que estaba en las marchas, otros dicen que no estaba en las marchas, también está en proceso de investigación. En eso las autoridades siempre guardan una reserva y solo emiten una información cuando ya hay personas capturadas o se emiten órdenes de captura por las mismas, doctor Oscar. Bueno, y agradeciendo su permanencia aquí con nosotros, sabiendo de sus agendas complejísimas del día de hoy, permítame, doctor Israel, una última pregunta que le formulan. Dice así, ¿cómo garantizar el derecho a la protesta en medio de discursos radicalizados y acciones que tratan de desvirtuar la protesta legítima? Aquí ha habido permiso a la protesta. Doctor Israel, tu micrófono está cerrado. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, te escuchamos. El pasado 1 de mayo, un grupo de manifestantes, ese sábado a cerca de las 3, 4 de la tarde, se ubicó aquí en la plazoleta de la gobernación. Hicieron, digamos, presencia, arengas, y al final de la manifestación, tipo 5, 5 y media, arrojaron, algunos, no todos, porque en eso hay que ser sinceros, arrojaron piedras, papas explosivas. Aquí en el despacho del gobernador encontramos un artefacto también de una papa explosiva. Y le voy a ser honesto, nosotros después de eso, afortunadamente no pasó a mayores, nunca tomamos ninguna decisión de demandar, de decir que ya no pueden salir a la protesta. La gente ha salido libremente a hacer la protesta. El tema, vuelvo y lo digo, como lo manifesté al principio, radica cuando terminan las marchas, terminan pacíficamente y algunas personas salen a recorrer todo el municipio, a recorrer entidades públicas, a apedrear
vitrales, a tirar y a enfrentarse con los organismos del Estado. Yo creo que aquí no ha habido suspensión de la libre expresión en la protesta. Aquí lo que ha existido siempre al final es que le toca a la fuerza pública salir para dispersar a los que en algún momento empiezan a vandalizar algunos de los elementos públicos y elementos privados. Eso es lo que ha pasado. Pero aquí todos los días hay una protesta. Mire, yo ayer domingo, en horas de la tarde, venía del sector de Bosquera y no pude entrar al viaducto. No pude entrar porque no habían menos de 70 personas con 2 ollas de sancocho en cada punta del viaducto, y lo que tenían obstaculizando el paso eran unas piedras y unos palos. Y eso ha sido reiteradamente, le soy sincero, no menos de los 15 de los 17 días de este mes. Hace poco también habían algunos haciendo actividades lúdicas, peluqueando, pero la protesta, mire, la protesta en Risaralda ha sido permitida de manera permanente, doctor Oscar. Bueno, damos nuestro agradecimiento al doctor Israel y voy a permitir leer un par de comentarios, no son preguntas, son comentarios de personas que están participando en nuestra jornada. Una primera dice así: esta es una lectura muy reducida de una población en medio de una situación de marginalidad histórica. Sociedad en Movimiento debe ayudar a contribuir en la comprensión del fenómeno y los actores involucrados de forma más participativa. Y un segundo comentario dice: Sociedad en Movimiento puede pensar una mesa de expertos que ayuden en la comprensión del tema y la mediación con los actores sociales marginados que hoy hacen parte de las movilizaciones. Esos son los dos comentarios que hasta el momento nos han llegado. Entonces yo quisiera aprovechar, no sé si quienes nos están ayudando tienen más preguntas, ahora por favor me las hacen llegar, para invitar a una retroalimentación breve por parte de nuestros ponentes, aprovechando que están aquí todavía con nosotros, una retroalimentación de lo que hemos escuchado, de los puntos de vista de cada uno de los otros actores, digamos, intervenciones de unos 3 minutos, creería yo. Podemos arrancar entonces con Daniel. Si eres tan amable, Daniel. Yo haría una invitación a conocer y a tener muchas más fuentes para que así podamos dejar de ver el conflicto, la movilización, la protesta, ¿cierto? Como algo ajeno, y entender que más bien todos hacemos grupo o hacemos parte de estas marginalidades desde nuestra realidad, ¿cierto? Desde nuestro oficio, desde nuestra ocupación. Creo que fue mi primera intervención donde mencionaba lo diverso que es toda esta movilización. Esto hace mucho dejó de ser por una reforma, por un tema puntual, ¿cierto? Hacer un estallido social que quien se ve atacado y confrontado pues debería buscar entender y realizar esas preguntas pues para cómo comprenderlo mejor. Saber, yo me centraría en el exigir y cumplir, hacer cumplir a las instituciones su rol, reconocer la información y reconocer los hechos. Para complementar pues de pronto la pregunta que había ahorita del espacio de ayer, sí surgió una mesa unificada para donde se le pidió al gobierno local y departamental pues tener en cuenta estas cifras de violaciones de derechos humanos y enfocarse en un tema de prevención, ¿cierto? Evitar al máximo que la fuerza pública siga ocasionándolos o siga siendo el detonante, y poder trabajar en compañía del Ministerio Público, porque pues a nivel local no se ha visto. También tener en cuenta que no son solo 2 muertes, en total en el marco en Risaralda van 5, si nos vamos al informe de los medios independientes como Baudó, como Tras la Cola de la Rata, si tenemos en cuenta el adulto mayor que falleció en la Virginia por los gases utilizados por el ESMAD,
Walter Buitrago, que fue la persona que se desapareció también en la Virginia y fue encontrado en Antioquia, que pues por lo cual hay muchas teorías y mucha información, ¿cierto? No es así, fue allí en el punto y cayó al río. Bueno, tampoco nos compete a nosotros esclarecer estos hechos. Y pues ya los conocidos de Héctor Fabio y de Lucas. Tener en cuenta que en Risaralda tenemos 2 desaparecidos, van 7 amenazas, hay 38 detenciones arbitrarias, algunas con denuncias de tortura, y tenemos también la detención con judicialización de 24 personas. Toda esta información está en este reporte de derechos humanos de los medios independientes, fue socializado ayer por algunos de los jóvenes que participaron en la comisión que se dio en la asamblea, y creo que ese es el punto de partida para volver a lo esencial, a pedir el respeto por la vida, a pedir y a generar confianza para que todos los ciudadanos y las ciudadanas nos podamos sentir protegidos por las entidades que deben serlo y podamos desestigmatizar la protesta, porque mientras no hayan estas garantías, mientras no se teja y no se cultive confianza, mientras no haya un interés de comprender esta diversidad de la manifestación, pues van a seguir vigentes estos espacios, estas apropiaciones del espacio público, este reconocimiento a la primera línea, que estaba leyendo en el chat de Facebook que algunos decían, bueno, ¿por qué no dejar de usar también este término? Y cada quien desde la realidad que está viviendo su movilización, pues está o dignificando o no ciertas expresiones y ciertos puntos. Entonces, yo cerraría con eso y que todos los que estamos en este punto medio y tenemos interés en el diálogo, pues no nos apropiemos del diálogo, sino que miremos cómo acercar más personas que no quieren estar en el diálogo, generando pues esos consensos y esa confianza. Bien, nos han llegado, y hay que darle prioridad, obviamente, un par de preguntas. Entonces yo voy a pedirle para la primera su punto de vista a Luis Adolfo y para la segunda a William. Luis Adolfo, por favor, ayúdanos a contestar esta pregunta. Al plantear la necesaria desescalada del conflicto, tanto en el discurso como en la práctica, deberíamos dejar de hablar de primera línea, bastiones de resistencia y otros términos asociados al conflicto que han ganado espacio en los medios de comunicación y quizá a configurar un marco de confrontación entre actores. ¿De qué otra manera podemos formular desde el discurso un nuevo escenario de encuentro entre los actores en conflicto? Unos 3 minuticos, Adolfo. Perfecto. Lo primero que quisiera plantear es que lo más complejo de esta denominación, de cada una de ellas, primera línea o la idea de acciones terroristas o desviadas o vandálicas, es las lógicas de interpretación que cada una de ellas tiene. En esa dirección hay que diferenciar. Si la lógica de interpretación plantea la tesis de que yo veo en el otro a un grupo desviado, vándalo, hay un desconocimiento en el marco de la garantía de derechos. Creo que la noción, la idea de primera línea, es una reivindicación que la gente ha construido en terreno. Yo creo que no es una caracterización hecha por fuera de la acción, digamos, de los que están en protesta en la actualidad. Yo vería en esas nominaciones expresiones populares, sociales, que están adquiriendo vida propia, que tienen lógicas de acción particulares. Lo complejo es cuando yo dejo de nombrarlas así y las nomino como vandalismo, las nomino como terrorismo urbano, las nomino como expresiones que no tienen puntos de vista claros. A mí me parece, lo digo con mucho respeto, preocupante que efectivamente la Secretaría de Gobierno, nuestro colega en este debate del día de hoy, que ha sido bastante interesante, no haya podido escuchar todavía. Es importante que escuche lo que se debatió el día de ayer en Pereira. La Comisión de Paz del Senado estuvo en la ciudad de Pereira, planteó una serie de puntos, de escuchas, de diálogos que la Secretaría de Gobierno tiene que finalmente incorporar para poder articularse a las acciones concretas que la ciudadanía está reclamando. El día de ayer escuchamos en esa larga pero interesante postura, digamos compleja también, de casi 3 horas y media, cómo jóvenes expresiones, en este caso algunas de primera línea, planteaban 17 puntos concretos acerca de lo que era como una agenda de acción
de peticiones que ellos han venido configurando. Hay palabras, hay interlocutores, hay con quién hablar a nivel local. Yo no creo que el asunto sea por la ausencia de con quién hablar. Yo creo que el asunto es poder reconocer que las escuchas deben ser diferenciadas, en la medida en la cual puedo reconocer lo que hemos planteado como capas del conflicto, para poder plantear con escuchas diferenciadas soluciones concretas a la situación actual que afronta la ciudad. En esa medida, para finalizar, creo que es importante, claro, también que los actores sociales estén cada vez más organizados en agendas puntuales. Aquí todos ponen, claro, el Estado, por un lado, la garantía de escucha, escucha efectiva y no violenta de las manifestaciones distintas en la ciudad, pero también de la ciudadanía y de los actores que están marchando, acciones, debates y propuestas concretas, para que no quede un asunto dilatado en exigencias que se pueden ir perdiendo en el tiempo, que desgasten la acción popular que ha sido marcada por 15 días de alta tensión, porque si no, encontraremos justamente escenarios de encrucijada donde se plantean posturas que no pueden ser alcanzadas en el corto plazo, y de parte del Estado, si se mantiene la postura de la falta de reconocimiento del otro, pero también de la necesaria condición de puntualizar acciones negociadas, si no desescalamos el conflicto en estas dos dimensiones, en el discurso y en la acción, en el discurso de la escucha y de la lectura del otro, y en la acción de mesas concretas para poder llegar a acuerdos puntuales, si no alcanzamos esa vía, digamos, construida de forma compartida, vamos a dilatarnos en diálogos efectivamente sordos, en mayores violencias, en una degradación del conflicto que a todos nos preocupa, porque efectivamente la pérdida de cada vida a todos nos debe convocar, a todos nos duele y debe exigirte a la sociedad todo tipo de rechazos para evitar que esa vía continúe tomando fuerza en la actualidad. Esa acción violenta, discursiva y práctica profundiza las contradicciones y nos lleva a un escenario sin salida a nivel regional y nacional también. Con seguridad, Luis Adolfo, tendremos oportunidad de volver una y otra vez sobre estos temas y tus reflexiones tanto en su eje como en Sociedad en Movimiento. Por lo pronto yo voy a formularle a William esta otra pregunta que nos han hecho llegar, que me parece de gran importancia por todo lo que aquí se ha dicho. ¿Cómo vincular efectivamente a las instituciones intermedias de la sociedad, empresa, academia o familias, a la construcción de ese pacto que no se identifican con las posturas del paro? ¿Cómo ayudar a entender que las demandas no las puede atender solo el gobierno, porque implican a todas las instituciones? William, tan amable. Yo creo que eso es un gran reto y yo creo que y no hay una fórmula mágica, pero sí creo que algo que es muy importante de tener en cuenta. Y hay acciones inmediatas, pertinentes en campo, que se van ampliando en tiempo y espacio. Las acciones a largo plazo en el tiempo y las macroacciones a nivel nación. Va desde nación hasta microterritorio y va desde largo tiempo hasta inmediato. Yo entiendo la posición del secretario de gobierno que está inmerso en darle solución a un problema que tiene ahí y que también tiene una visión política porque su experiencia también lo lleva a hacer esa construcción, y como ciudadanos y como funcionario público que le conocemos sabemos que es una realidad tangible. Y llamo esto y traigo este ejemplo porque claramente todas las estrategias deben ir vinculadas en los distintos espacios de tiempo y en los distintos espacios corpóreos de espacio también. A lo siguiente, básicamente el punto cero al que llegamos en el conflicto que tenemos hoy está en el reconocimiento de culpas y penas. No se puede avanzar un proceso de duelo si no hay un reconocimiento por parte de todos los actores, también de aquellos que están en contra del paro y también de aquellos que plantean y que se han visto perjudicados por el paro, porque eso también es una realidad. Si no se atiende y si no se construye confianza desde allí, vamos a también a tener una herida
que no va a cicatrizar y que más adelante también va a explotar. Entonces, al punto en que llegamos es al reconocimiento de todos, de no son vándalos, todos, de no todos son protestantes, todos, de que no todos son financiadores, todos, de que no todos son con todos los calificativos que se han generado, que son tremendamente dolorosos. Como el vándalo es un calificativo doloroso, yo creo que ciudadano de bien también es un calificativo tremendamente doloroso. Entonces, para poder generar esa situación, hay que proyectar y hay que entender que las soluciones y los roles van en las direcciones de tiempo y espacio que van desde lo que ocurre hoy y las necesidades de hoy hacia lo que tiene que ocurrir. Porque lo que está en juego en últimas no es darle solución y terminar el periodo presidencial o avanzar y que no esté bloqueada la Romelia. La Romelia puede estar desbloqueada, pero vamos a tener un gran problema si los muchachos en Villa Santana no van a poder salir de Villa Santana. Entonces van a estar bloqueados en Villa Santana, están bloqueados, llevan años bloqueados en Villa Santana. Entonces, desbloquear la romería no implica, darle solución a un problema no implica concentrar el problema en otra parte de la ciudad que quizás no vemos. Hoy el problema lo tenemos ahí porque lo estamos viendo, porque nos vamos a movilizar y no podemos llegar al sitio donde queremos llegar, porque no llegan los alimentos. Pero en otros sitios de la ciudad no llegan los alimentos, no se pueden movilizar, no tienen esas oportunidades. Entonces yo creo que reconocer y proteger es fundamental. Sí, hombre, nos equivocamos. Podemos decir acá que también por el calor de las pasiones nosotros nos equivocamos. En esos momentos por el calor de las pasiones yo reconozco como ciudadano que también me he dejado llevar poniendo mensajes de que ya no más, de que ya no aguanto más, de que ese sector político no me representa, de que y todas esas situaciones. Hay que llegar a un punto porque si no, eso se vuelve en una bola de nieve que va a ser imposible de contener y cualquier esfuerzo va a ser catastrófico. Cuando uno escucha también el relato de los funcionarios públicos, también es un desasosiego. O sea, hay una función, hay una economía que debe activarse, hay unas realidades que deben moverse, hay unos empleos que hay que generar, hay unas condiciones de vida también, y eso es real. Pero yo no estoy diciendo que esas contingencias que nos trajo la pandemia, que nos trajo también un montón de políticas, deban hacerse a un lado para decir que deben circular y esa es la gente que debe transitar y esos son los acuerdos que debemos lograr. No, aquí estamos en un momento donde también tenemos que aprovechar. Ya llegamos hasta acá, entonces como el dicho país, entrados en gastos, hagámosle, hagámosle. Y yo también llamo la atención en esto a las autoridades públicas de que realmente, y vuelvo y digo, y lo digo desde una perspectiva teórica, reconocer no implica perder la batalla en ese sentido, significa ganar legitimidad. Y lo que necesitamos es eso, creer en, en instituciones legítimas que cumplen constitucionalmente lo que nuestra constitución tiene, es que no hay que buscarlo. La vida es el centro de nuestra constitución, es la vida humana principalmente. También hay vida, otros tipos de vida que la constitución reconoce, pero la vida humana es la principal. Entonces, empezar desde ahí, es un volver a, no lo voy a decir así inocentemente, un volver a empezar, pero yo sí creo que hay que retroceder y entender que aquí sí vale parar para avanzar, sí vale parar en ese momento y reconocer por todos los sectores de la sociedad y los gremios. O sea, es que nuestra ciudad, el ícono de nuestra ciudad también han sido esos comerciantes, emprendedores, todos los que tienen esa posibilidad de agruparse, de agremiarse, de hacer que esta ciudad tenga otras condiciones de vida en comparación con la ciudad. Y no se puede construir nada si no también están en el mismo paquete. Y no se pueden sancionar como ocurre también, es que ahorita no ve mucho en redes sociales, no compremos en tales establecimientos porque firmaron una carta. Entonces se va generando, situaciones van generando, y tenemos que parar porque en realidad se vuelve autodestructivo. Y Sociedad en Movimiento yo sé que hace un llamado realmente a vincular y a tejer esos puentes, a retejerlos, como cuando uno reconstruye una relación, se reconstruye con el reconocimiento, la embarré, pero también con mi acción decidida a que no se vuelva a repetir. Y si se vuelve a repetir, a tener más herramientas para poder identificar y evitar que el daño sea más fuerte. Ok. Y entonces, antes de ir cerrando, voy a permitirme leer un nuevo comentario que ha llegado al evento que dice así: también considero que parte de las soluciones, como vienen diciendo los ponentes, es la escucha abierta y
compasiva de los intereses, necesidades e inconformidades de los diferentes sectores de la sociedad. Desarmar el discurso y la acción, entendiendo que la confrontación, conflicto, no necesita incluir el odio y los intercambios violentos. Es para mí prioritario. Para eso, creo que necesitamos recordar la vida y la ciudadanía que compartimos, por muy distintas que sean nuestras posiciones. Bueno, yo creo que ese último comentario que nos hacen llegar está bastante profundo, significativo e inspirador de lo que aquí hemos conversado en el día de hoy. Esta jornada, a mi juicio, ha resultado muy profunda, muy rigurosa, muy respetuosa, como debe ser. Hemos escuchado los puntos de vista de Daniel en representación de una organización que trabaja con jóvenes. Hemos escuchado dos puntos de vista de dos académicos de la ciudad, cada uno con sus particulares criterios, pero veo yo bastante complementarios el uno del otro. Y tuvimos ocasión, que era lo que buscábamos también, de poder entender cuál es la posición hoy, eso puede que cambie, pero hoy, del gobierno departamental a través del vocero que en estos temas representa oficialmente la gobernación, que es el secretario de gobierno. Por fortuna, tuvimos oportunidad de escucharlo de viva voz. A él le agradecemos porque sabemos de las dificultades de su agenda y eso permitió que cada uno de quienes nos están acompañando pues miren las diferencias de opinión, de criterio, de apreciación, de valoración que se tienen desde los diferentes puntos de vista. Sociedad de Movimiento y el sistema universitario del Eje Cafetero, estamos muy contentos, muy orgullosos de haber podido desarrollar esta actividad, de generar esta plataforma de reflexión que esperamos no sea la última, sino la primera de muchas que habrá que tener, que habrá de propiciar. Y a todos los que nos han estado escuchando y viendo, les agradecemos su participación y estaremos en un nuevo escenario enviándoles cuáles son las reflexiones que se hacen. Yo creo que Vanessa tiene allí en las manos unos insumos sumamente importantes para compartir con el equipo directivo de Sociedad en Movimiento, para que sea a través de ellos que se retroalimente y se le diga a la sociedad en Risaralda y en Pereira qué esperamos desarrollar de aquí en adelante. Yo creo que con todos los actores, los rectores y los actores públicos y privados que hacen parte de Sociedad en Movimiento, tenemos una gran tarea, pero sobre todo tenemos una gran responsabilidad ética y profesional con el futuro de la ciudad, de la región y del país. Sociedad en Movimiento debe estar a la altura de las circunstancias para cumplir a cabalidad su responsabilidad y su compromiso. A todos ustedes les estoy deseando buena salud para todas sus familias y hasta una pronta oportunidad. Buen día.